Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio enorme poder estar en esta mañana juntos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes que nada, agradecerles como siempre sus oraciones, su cariño para nosotros, para nuestra familia. Estamos bien con Ana, con Natán, viéndole crecer, viendo cómo corre, cómo trepa. Ay, hermanos, si lo vieran, hacer todas las cosas que hace y cómo nos tiene a las corridas atrás de él. Y realmente les extrañamos y les amamos y esperamos pronto poder reencontrarnos. La gratitud es algo pasado de moda en nuestros días, lamentablemente. Una maestra de escuela primaria recibe una carta de uno de sus alumnos. Después de muchos años, él le escribe agradeciéndole por haber sido su maestra. Y ella se conmueve y le contesta esta carta. Escribe de puño y letra una nota de agradecimiento y le dice: en 50 años de docencia, nunca nadie me había agradecido. Y no sabes lo feliz que me has hecho sentir al recibir tu carta de agradecimiento. Y termina esa nota diciéndole: esta palabra, gracias, es una palabra inútil, porque la encontramos en el diccionario, pero no la podemos encontrar en la vida cotidiana. La gente se ha olvidado de decir gracias. Leí hace unos días una anécdota algo graciosa acerca de esta mujer que iba en su auto apurada porque llegaba tarde a un turno médico. Ya estaba con media hora de retraso y era necesario que la atendieran ese día. Había esperado mucho tiempo por ese turno. Y ya estaba ahí en la clínica, pero no encontraba lugar para estacionarse. Y daba vueltas manzanas y no encontraba lugar donde estacionar. Vos sabés lo difícil que es estacionar en Buenos Aires y especialmente cerca de un centro de salud. Y entonces en ese momento ella comenzó a orar. Ahí mientras manejaba, comenzó a orar y a pedirle a Dios que permitiera que algún auto se liberara espacio para que pudiera estacionar y poder llegar al turno a tiempo. No había terminado de orar cuando justo delante de ella, mientras iba pasando, y al lado de la puerta principal de la clínica, una camioneta bastante grande sale y deja un espacio más que suficiente para que ella pueda estacionarse. Y entonces, lo gracioso es cómo termina su oración. Ella todavía estaba orando a Dios, pidiendo por ese lugar, pero cuando ve que ese auto libera el espacio, dice: Señor, Señor, no te hagas problema, ya conseguí lugar. Y es que a veces hacemos eso, ¿verdad? Le pedimos algo a Dios, pero cuando Dios nos concede lo que le pedimos, aún antes de que oremos o aún antes de que terminemos nuestra oración, pensamos que conseguimos lo que queríamos por nuestros medios y que no hace falta agradecerle nada a Dios. La gratitud, una palabra inútil, decía esta maestra, porque la encontramos en el diccionario, pero no la podemos encontrar en la vida cotidiana. Justamente de esto quiero hablarte esta mañana, acerca de ser agradecidos. Y empezamos diciendo gracias por. Esta frase aparece 88 veces en la Biblia. Sí, 88 veces se menciona esta palabra, gracias. Pero es interesante porque cuando encontramos la palabra gratitud, lo encontramos como una deuda. La gratitud en la Biblia es una deuda que tenemos que pagar, que tenemos que saldar. Pablo dice que debemos siempre dar gracias. Y él muestra su gratitud a Dios por muchas cosas. Él agradece por los hermanos, él agradece por la salvación, él agradece por haber sido elegido por Dios para el ministerio, para servirle. Él muestra su gratitud en cada una de las cartas que recibe, muestra su gratitud por las cosas que recibe para su sustento. Él se muestra agradecido a Dios. 88 veces aparece esta palabra en la Biblia. Realmente damos gracias a Dios por lo que pasó, pero en esta mañana nos toca dar gracias a Dios por lo que vendrá. Este es el tema de hoy. Gracias a Dios por lo que vendrá. Y a mí me llamó la atención esta frase que dice lo que vendrá, porque aparece 256 veces en toda la Biblia, esta frase lo que vendrá. Ahora, es interesante porque cuando voy a la Biblia, muchas de estas veces lo que vendrá no es algo bueno. Claro, a veces, ¿has escuchado esa expresión, lo mejor está por venir? Bueno, no sé si leyendo la palabra de Dios estaría de acuerdo con que para todo el mundo lo mejor está por venir.
Porque Pablo se refiere muchas veces a lo que vendrá y se dice que lo que vendrá van a ser tiempos peligrosos. Y lo que vendrá, dice Pablo, es apostasía. Y también dice Pablo que lo que vendrá va a ser un tiempo de incredulidad, en que la gente va a tener comezón de oír. Y Santiago añade que lo que vendrá son miserias. Y Pedro dice que lo que vendrá son engañadores, burladores, dice Pedro. Entonces, ¿realmente lo mejor está por venir? Bueno, es que quiero decirte que si no tenés a Cristo, lo que vendrá es juicio por tus pecados. Claro, no sería justo que en esta mañana yo te hable solamente de las cosas buenas que están por venir, sin mencionarte que sin Cristo lo que vendrá es condenación. Lo que vendrá es juicio, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la palabra de Dios. Entonces, quiero decirte, amigo, que si estás escuchando este mensaje, si de alguna forma llegaste y estás escuchando este mensaje y no tenés a Cristo, y no hubo un día en que te arrepentiste de tus pecados y le pediste perdón a Cristo por tus pecados, lo que vendrá para tu vida en el futuro será juicio y condenación. Cristo murió en una cruz, derramó su sangre para quitar nuestro pecado, y fue sepultado y al tercer día resucitó, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y Juan dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si querés que en el futuro venga esa vida eterna, necesitas poner tu fe en Cristo. Pero para vos, hermano, que estás en esta mañana escuchando, lo mejor está por venir. Y quiero hablarte de lo que vendrá, porque muchas veces en la palabra de Dios se menciona que lo que vendrá es algo por lo que debemos estar agradecidos. Como te decía, se dice muchas veces esta frase, lo que vendrá en las Escrituras, pero quiero mencionarte solamente 4. Y acá en la pantalla vas a ver estas 4 cosas por las que podemos dar gracias a Dios por lo que vendrá. Vamos a orar. Y quiero pedirte que donde estás puedas inclinar tu corazón, porque en este mismo momento en el que estás escuchando este mensaje y viendo este video, Dios te escucha cuando oras. Entonces quiero pedirte que cierres tus ojos y que puedas hacer tu propia oración, porque estoy seguro de que esta mañana el mensaje de la palabra de Dios va a llegar a tu vida. Ahí en silencio, en tu corazón, podés pedirle a Dios con tus ojos cerrados y decirle, Dios, yo necesito escuchar tu palabra. Yo necesito que me hables en esta mañana. Yo necesito, Dios, que me enseñes a ser agradecido por lo que vendrá. Padre, al abrir la Biblia, pedimos en este momento que tu Espíritu Santo nos hable. Pedimos, Señor, que hables a cada uno de nosotros, a la necesidad de cada corazón. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por lo que vendrá. Bueno, ¿qué es lo que vendrá? Yo encuentro que otras cosas. Lo que vendrá es respiro, lo que vendrá es restauración, lo que vendrá es renovación y lo que vendrá es recompensa. Pero vamos a ir ahora sí a la palabra de Dios para encontrar qué es aquellas cosas por las cuales damos gracias a Dios por lo que vendrá. Y en primer lugar hablemos de respiro, Esther 4:14. Te invito a ir en la palabra de Dios al libro de Esther para leer juntos la palabra de Dios. Y esta es una historia muy pero muy particular y a mí me resulta tan interesante el libro de Esther. Te animo a leerlo. Es interesante tomarte el tiempo para leer el libro de Esther de principio a fin, así, de corrido, porque la historia es atrapante. Estamos hablando de un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba en la esclavitud. Sí, habían sido llevados cautivos a otro lugar. Estaban fuera de su tierra y vivían como esclavos, como cautivos. Y ahí, en ese contexto, este rey que los había conquistado y dominado, había llevado a una mujer judía, a Esther, y la había hecho reina. Te invito a leer la historia, es realmente tan, pero tan interesante. Pero no quiero detenerme ahora en la historia de Esther, sino particularmente en este pasaje.
En algún momento de esta historia, el pueblo de Israel, los judíos, van a ser amenazados. Como tantas veces, lamentablemente, en la historia de la humanidad, los judíos son perseguidos. Y en este momento, el peligro de extinción era vigente para todos los judíos. Pero ahí estaba Esther, que había sido colocada como reina. Y estas son palabras dirigidas a Esther. El tío de Esther, un judío piadoso, va a venir ahí a la corte, va a venir y se va a presentar delante de Esther y le va a hacer llegar un mensaje. Y le va a contar lo que está sucediendo. El pueblo de los judíos está siendo perseguido. Y ella tiene una oportunidad. Y él le va a pedir, tenés que ir delante del rey. Sí, sí, tenés que ir, Esther, delante del rey e interceder por los judíos, interceder por tu pueblo. El problema es que la ley prohibía que nadie se presentara al rey si el rey no lo solicitaba. Y romper la ley podía acarrear la muerte, el castigo de muerte. Eso es lo que Esther va a responderle a su tío, decir, yo no puedo ir delante del rey porque si yo lo hago sin ser llamada, lo más probable es que pierda mi vida. Y esto es lo que va a responderle Mardoqueo. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Pero vos, Esther, vos vas a perecer. Lo que Mardoqueo le va a responder a Esther, a su sobrina, es, si vos no salís ahora a interceder por tu pueblo, Dios va a traer respiro y liberación. Fíjate la frase, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Claro, lo que está diciendo es, si no es a través tuyo, Dios nos va a traer respiro y liberación de algún otro lugar. Ahora, qué interesante esta palabra respiro y liberación. Esa palabra respiro es usada en otro lugar, en Génesis 32, para hablar del espacio que se ponía entre las manadas. Ahí cuando, ¿te acuerdas la historia cuando Jacob, muy preocupado porque Saúl estaba viniendo a él con hombres armados, trata de arreglar las cosas con su hermano, porque bueno, no se había portado bien con su hermano, y entonces le manda un presente. ¿Qué le manda? Bueno, le manda a varios de sus criados, le manda con distintos ganados, y los va separando, dice, poniendo espacio entre manada y manada. Ese espacio era el que hacía que se separaran y estuvieran más cómodos. ¿Viste alguna vez las vacas transportadas en un camión, todas juntas, todas bien apretadas, todas estresadas ahí porque están juntas unas contra la otra? Bueno, ese espacio es el que les permitía a los ganados estar libres, estar bien, estar confortables. Es la misma palabra que acá se traduce respiro. A veces es como que la vida hace que estemos todos atrapados, apretados, oprimidos, como si fuéramos en un camión, ahí como son transportados el ganado. Y entonces Dios trae respiro, Dios trae alivio, Dios trae esa separación, ese espacio para poder estar confortables. ¿Entendés lo que digo? Ese respiro, esa liberación, dice Mardoqueo, va a venir de alguna otra parte. En aquel momento crítico de la historia de los judíos, Mardoqueo tenía la convicción, la seguridad, la esperanza de que de algún lado iba a llegar el respiro. ¿De dónde? Bueno, el salmista se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde, mi socorro viene del Señor. Claro, nuestro socorro, nuestro respiro, viene de nuestro Señor. Sé, hermanos, que ha sido difícil para todos. Quizás has perdido tu trabajo. Quizás no podés conseguir trabajo. Quizás ha sido un tiempo difícil con la familia. Un tiempo de crisis, porque hemos tenido que estar en casa todo el tiempo y a veces si las cosas no están bien en la familia, estar en casa agrava la situación. Que estemos todos juntos, capaz que tu casa no es tan grande y estamos todos juntos ahí en un espacio pequeño, teniendo que convivir y capaz que con problemas familiares, con problemas con tu esposa, con problemas con tus hijos. Y ahí estás.
en medio de una situación estresante, oprimido. Bueno, la esperanza y la convicción es que de algún lado Dios va a traer respiro. Dios va a traer ese alivio. Dios va a traer ese confort a tu vida. ¿De dónde va a venir ese alivio, ese socorro? Del Señor viene, dice el salmista. Yo te ruego que no te des por vencido, que sigas esperando en el Señor, porque Él va a traer el alivio, Él va a traer el socorro, Él va a traer la esperanza a nuestras vidas. ¿Sabes? No importa cuán difícil sea el momento que hemos tenido que atravesar, Dios trae respiro. Y por eso damos gracias por lo que vendrá, porque Dios promete ese respiro. Damos gracias a Dios por el respiro que Él traerá, pero también damos gracias a Dios por la restauración. Salmo 35. Vamos ahí a los Salmos y leemos en la palabra de Dios. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Por qué restauración? ¿Por qué dar gracias por la restauración que vendrá? Porque es verdad que hemos pecado. Porque es verdad que muchas veces fracasamos delante de Dios. Porque es verdad que todo el tiempo y cada día estamos tantas veces fallando y nos sentimos frustrados y nos sentimos fracasados y sentimos que no podemos alcanzar aquellas cosas que queremos hacer para Dios en nuestra vida. Y queremos cambiar cosas de nosotros que están mal. Y nos miramos a nosotros mismos y nos vemos pecadores y nos vemos tantas veces sucios y miramos nuestras manos y nos avergüenza tantas veces lo que hemos hecho. Y recordamos aquel lugar al que hemos ido, recordamos aquel pensamiento que ha venido a nuestra mente, aquel sentimiento negativo, aquel rencor, aquella mala actitud. Y entonces recordamos tantas veces cómo hemos sido infieles a Dios, cómo hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra nuestra esposa, contra nuestros hijos y contra nuestros hermanos. Y nos miramos y nos vemos tan faltos, tan llenos de fallas en nuestra vida, que nos desanimamos. Pero más de eso, vemos cosas en nuestra vida que están mal. Y quizás te está pasando esto. Ves cosas en tu vida que están mal. Ves pecados en tu vida. Y decís, ¿cómo? Está bien, yo sé que el Señor me perdona, yo confieso el pecado y trato de dejarlo y me aparto. Y sé que el Señor me perdona, pero ¿cómo es que Dios va a restaurar mi vida? Bueno, Dios trae restauración. Fíjate el salmista, la forma en que se expresa. Él está hablando, el salmista, en representación del pueblo de Israel, un pueblo que tantas veces se alejó de Dios, pecó contra Dios, se apartó de Dios y vivió lejos de Dios. Y el salmista va a decir, tú vas a traer restauración. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Quizás estás ahora mismo en la noche del lloro, porque ves tu vida y ves frustración, y ves pecado, y ves tantas cosas que están mal. Y estás ahí avergonzado y estás ahí arrepentido, pero dice la palabra de Dios que por la noche será el lloro, por la mañana vendrá la alegría. Gracias por la restauración que vendrá. Tenemos un Dios que da oportunidades. Por eso damos gracias por la restauración que vendrá. Porque cuando nos acercamos a Dios agradecidos por la restauración que vendrá, cuando nos acercamos a Dios arrepentidos, humillados por nuestro pecado, pero al mismo tiempo dolidos en el corazón, contritos en nuestro corazón, y vamos a Dios arrepentidos y dispuestos y decididos a apartarnos del pecado, y lo confesamos delante de Él. Él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Quizás te has sentido sucio, quizás te has sentido indigno. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la restauración. Esa es la alegría que viene por la mañana. Esa es la que nos hace posible que después del más profundo fracaso puedas nuevamente estar en la presencia de Dios restaurado. Y por eso damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por el respiro en la crisis y en el momento difícil, pero damos gracias a Dios por la restauración en el momento en que hemos pecado y hemos vuelto al Señor con un corazón arrepentido. Si estás en este mismo momento caído, si estás en este mismo momento lejos de Dios, yo te ruego que ahí donde estás y en este mismo momento puedas venir delante de Dios arrepentido, confesando tu pecado a Dios, porque entonces pronto podrás dar gracias por la restauración que vendrá. Pero además, damos gracias a Dios por la renovación que vendrá. Fíjate este texto. Encontré este texto en Isaías 27 que me llenó de profundo confort, de profundo consuelo. Es la renovación que vendrá. Días vendrán, dice la palabra de Dios, cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Es tan interesante este pasaje en la Escritura. En Israel es muy frecuente el poder cultivar, el poder tener la viña. La viña es algo importante en Israel. Es más, Israel mismo es comparado con una viña, porque para el israelita era tan habitual. Las viñas crecen en todo Israel. Es un terreno que da excelentes viñedos. Y entonces para ellos es muy familiar hablar de viñas. Quizás vos no tenés una viña en tu casa y no sabés de lo que te estoy hablando, pero para el israelita era muy, muy común hablar de esto. Israel, te decía, es comparado con una viña que en algún momento fue arrancada. Claro, Israel fue esta viña del Señor, que el Señor sembró en esa tierra que había prometido. Pero por la desobediencia de Israel, por el pecado constante, por las constantes hipocresías, por las constantes incredulidades, por la constante rebeldía de Israel, Dios permitió que esa viña fuera arrancada. Sí, en el año 722 a.C., los asirios invadieron Israel, el reino del norte de Israel, y llevaron cautivo a todo Israel. Y trajeron pueblos de otros lugares y los mezclaron con los israelitas que habían quedado restantes. De ahí surgieron los samaritanos. Pero a todo el resto que se habían llevado cautivos, nunca más volvieron a su tierra. Nunca más, para siempre, volvieron a su tierra. Eso fue el reino del norte. Y algún tiempo después, en el año 586 a.C., lo mismo ocurrió con el reino del sur, el reino de Judá, el reino de los judíos. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero a diferencia del reino del norte, los judíos, después de 70 años, volvieron a Israel. Y esta es una profecía de Isaías, justamente anunciando ese momento. Que si bien la viña de Israel había sido arrancada, había sido quitada, un día iba a volver a echar raíces. Pero no solamente eso, iba a florecer. Ahí está todo el proceso. Iba a echar raíces nuevamente, después de haber sido arrancada. E iba a florecer, iba a echar renuevos, a tener nuevos brotes. Y entonces iba a llenar de fruto toda la tierra. Cuando Isaías está dando esta profecía, lo que está diciendo parecía totalmente imposible. Israel estaba en el cautiverio. Parecía imposible que Israel fuera algún día a resurgir. Pero ahí está la promesa fiel de Dios. Y tal como estaba profetizado, Israel volvió a ser plantado, volvió a echar raíces, volvió a florecer, a echar y a dar nuevos brotes y a tener fruto una vez más. Esa es la renovación.
Nuestra vida no es muy distinto que lo que fue la experiencia de Israel. A veces en nuestra vida es como si hubiéramos sido arrancados. La vida a veces se vuelve difícil. Y aún como cristianos, y aún teniendo la esperanza en Cristo y todo, y la vida cristiana a veces es difícil. Las pruebas a veces son duras de pasar. Y atravesamos momentos muy, pero muy inesperados en nuestra vida. A veces son las consecuencias del pecado, pero otras veces simplemente son el hecho de estar en el mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Él nos dijo que íbamos a pasar las aflicciones. Nunca prometió que el camino iba a ser fácil. Y quizás lo que te estoy contando no es una novedad para vos, porque lo viste cara a cara. Quizás la vida te ha golpeado de diferentes maneras y en algún momento hayas perdido un ser querido, hayas pasado un momento muy difícil con tu familia, una enfermedad, hayas perdido cosas muy valiosas para vos. Lo que sea que estés pasando, quizás en este mismo momento, te sientas que no hay futuro, que esto no va, no hay forma de arreglarlo. ¿Viste cuando a veces llegas a la vida a un momento y decís, ¿y cómo se arregla esto? ¿Hay alguna forma de salir adelante? Bueno, ahí está Dios, que traerá algún día la renovación. Así como le pasó a Israel, que volvió a ser sembrado como una viña, y echó raíces una vez más, y otra vez floreció, y dio brotes, y trajo fruto. Así puede pasar con tu vida. Yo no sé lo que está pasando en tu vida en este mismo momento, pero sé que Dios puede volver a hacer una obra en tu vida. Aunque pienses que no es posible, Dios puede tomar tu vida, plantarla nuevamente, hacerla florecer, hacer que dé nuevos frutos, frutos para Dios. Los frutos que nunca más pensaste que iba a haber en tu vida, Dios los puede traer. Dios es el Dios que hace nuevas todas las cosas, ¿te acordás? De modo que si alguno está en Cristo, le dice Pablo a los Corintios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quizás hoy podés empezar de nuevo. Quizás hoy podés echar raíces otra vez. Y un día vas a dar gracias por la renovación que vendrá. Damos gracias a Dios por el respiro, por la restauración, por la renovación. Pero finalmente damos gracias a Dios por la recompensa que vendrá. Sí, el mismo Isaías dice este texto hermoso. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En el capítulo 40 va a decir, Dios viene con recompensa. Él viene con retribución, con pago, con recompensa. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y dice Isaías, parece como si me estuviera hablando a mí hoy, a los de corazón apocado, esforzaos. Ay Señor, pero más todavía me tengo que esforzar. Sí, dice el Señor, esforzate. No tengas miedo, dice. Porque aquí Dios viene con retribución. Viene con un pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Estamos esperando la recompensa que vendrá. Dios mismo viene con recompensa. Me encanta que esa expresión de Isaías me da tanta esperanza. Dice Dios mismo. Dios no envía la recompensa con ángeles. Dios no envía la recompensa con hombres. Él dice, yo mismo traigo la recompensa. Yo mismo daré la retribución. Yo mismo pagaré a cada uno lo que corresponde. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Él va a darle a cada uno lo que se merece. Él va a venir y te va a recompensar. Tu trabajo, Pablo le decía a los corintios, tu trabajo no es en vano. Dios trae la recompensa.
Y aún el autor de Hebreos escribe esto y dice que hay recompensa y que todo lo que hayamos hecho va a ser reconocido. Dios no se olvida del trabajo de nuestro amor. Dios no se olvida de tu profundo esfuerzo y todo lo que has hecho este año y lo que has hecho en tu servicio al Señor va a ser recompensado. Entonces, damos gracias a Dios por la recompensa que vendrá. En esta mañana damos gracias a Dios, gracias por lo que vendrá. Gracias por el respiro. Quizás estás agobiado, oprimido. El respiro está llegando. Empezá a dar gracias a Dios por lo que vendrá. Empezá a darle gracias a Dios porque el respiro viene en camino. Gracias a Dios por la restauración, porque aunque hayas pecado, si en esta mañana has vuelto a Dios con un corazón arrepentido, la restauración está en camino. El perdón es inmediato, la restauración es un proceso, pero comienza en el mismo momento que te acercas a Dios por perdón. La renovación está en camino y damos gracias a Dios por la renovación. Porque aunque sientas que tu vida fue arrancada y que no hay esperanza y que no hay expectativa, podés mirar al Señor, podés mirar esa renovación que viene. Él va a sembrarte nuevamente, Él va a hacer que eches raíces, Él va a hacer que florezcas otra vez. Él va a hacer que des fruto nuevamente. Ese fruto que permanece para vida eterna. Y por último, esa recompensa que viene. Damos gracias por lo que vendrá, porque la recompensa viene en adelante y porque pronto el Señor está viniendo. Él mismo viene, no envía a nadie, Él mismo viene con su recompensa. En esta mañana entonces te animo, hermano, con todo el corazón a que puedas cerrar tus ojos y dar gracias a Dios por lo que vendrá. Y preparar en tu corazón esa alabanza, esa gratitud, porque la gratitud es una deuda. Que no sea para vos y para mí la gratitud una palabra inútil. Esa palabra gracias, que no sea como es en el mundo, una palabra que está en desuso, sino que puedas con todo el corazón dar gracias a Dios por lo que vendrá. Muchas gracias en esta mañana, hermano, por este tiempo juntos, por acompañarnos, por estar este tiempo en comunión, por estar este tiempo compartiendo la palabra y gracias a Dios por lo que vendrá. Que el Señor te bendiga.